Bueno. Sí, quería comentar algo. Emilio quería comentar algo. Ha dicho hermano, hermana, pero él se ha quedado porque estaba el día con Pues venga. cámara. Comentemos. ¿Ya la dan? Sí. Venga. Ya está grabando. Pues bueno. Toma, Raquel. Que tú necesitas de la Biblia. No, yo puedo coger la Biblia. Si quieres. Toma. Cuando te hagas así, me enseña y ya está. Bueno, doy la bienvenida a todos. Emilio, ¿quiere abrir la reunión con una oración? ¿Te apetece? Te pido, Señor, que te presente aquí en esta oración, Señor, la palabra hecha ahora, tu palabra que nos diste, Señor, nos guíes, nos enseñes, Señor, nos aleluya, etcétera, etcétera, Señor, que está escrito en tu santa Biblia, Señor. Te doy la Señor, en el nombre de Jesucristo, vive el reino por siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues dime, Emilio. Yo quisiera deciros a todos y a todas que os aconsejo que compréis en Amazon Biblia para la guerra espiritual. Aquí vienen muchísimas cosas muy importantes e interesantes. Por ejemplo, he marcado en el día de hoy. Habla más fuerte, que no se te He escucha. marcado en el día de hoy entre el libro de Hebreos o el libro de Hebreos, está en el libro de Hebreos que se titula El Nuevo Pacto, ¿vale? ¿Lo puedo leer? No hay tiempo, ¿no? No hay tiempo. Escúchame, Pero- vamos a esperar al final y lo lee al final. Vale. ¿Cuántos versículos son? No son versículos, solamente una narrativa de grandes pastores y... Es que si me dedico a eso no puedo dar la charlita. Primero, adelante. Mira, Gracias. haz una cosa. Le haces una foto. No tengo al- teléfono, al- Javier. No tienes teléfono. Bueno, Bueno, vamos a ver si... luego hablamos de eso. Bueno, seguimos una semana más descubriendo el contexto histórico, social y religioso en el tiempo y lugar que Jesús tuvo su ministerio, en la tierra, claro. Si primero hablé de Pedro, luego de las sectas del judaísmo, también de Lucas, me parece pertinente seguir esa línea y hablaros de personas contemporáneas a Jesús, como fueron los apóstoles o los discípulos, ¿vale? ¿Quién fue Andrés? Buena pregunta. Andrés fue el hermano de qué apóstol? Pedro. De Pedro. ¿Tú me escuchas, no, Ana? Sí. Vale. Simón Pedro, sí. Es el menos conocido de ese grupo principal que hablamos. Cuando hablamos de Pedro, hablamos de un grupo de 4 discípulos como un grupo principal. A modo de recordatorio, en Mateo 10:2 dice: los nombres de los 12 apóstolos son estos, y menciona estos 4. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, y Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. ¿Vale? En Marcos 1:29 dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Nuevamente esos cuatro apóstoles coinciden, ¿vale? Nada está al azar en la Biblia, es por algo, ¿vale? Marcos 13:3 dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, ¿no? Entonces, digo que es el menos conocido Andrés porque no es por no importancia, sino por presencia en las narraciones bíblicas. Se menciona bien poquito. ¿En qué me baso para decir esto? Pues eso mismo, que Pedro, Jacobo y Juan aparecen con Jesús en unos versículos, digamos, muy trascendentes. Por ejemplo,
en la transfiguración. Sí. Ahí no aparece Andrés, ¿vale? Mateo 17:1. La hija de Jairo, tampoco aparecen los tres, pero no aparece Andrés. Y sobre todo, si alguien quiere leer Marcos 14, 32 y 33, si quiere, seguimos un orden, que empiece Javier, luego Raquel, y voy así a Ana, Marcia y la... Marcos 14. Marcos 14, 32 y 33. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Vale, pues vos ya sabéis lo importante que fue Getsemaní. Es un momento culmen, ¿no? Ahí hay un clímax. Y claro, aquí se ve la ausencia de Andrés, ¿no? Entonces podría pasar, bueno, ¿y qué vamos a hablar de Andrés? Bueno, pues Andrés vamos a tela para hablar de Andrés. Vamos a hablar muchas cosas. Pese a aparecer en un segundo plano, en otro evento clave muestran que Andrés tuvo una relación estrecha con Cristo. En Marcos 1:29, le hemos leído hace un momento, fueron a la casa de Simón. Y ahí fue donde hubo el milagro con la madre de Pedro y su propia madre. En 13:3 estamos hablando el Monte de los Olivos. Ya sabéis lo importante que fue en el Monte de los Olivos. Pero a Andrés podemos asignarle un cometido muy importante. ¿Cuál fue ese cometido? Venga, que yo sé que la habéis mirado. Sí, él no le gustaba ser el protagonista y estaba... Sí, pero ¿cuál era el cometido? ¿Qué cometido? Evangelizar por el mundo. Acercar a las personas a Jesús. Sí, ¿y cómo podemos resumir eso? Presentaba, él se dedicó a presentar, no, a presentar a las personas a Jesús. Eso está bien todo lo que habéis dicho, claro, está bien, pero bueno, vamos a darle la estocadilla. Juan, el evangelista, nos enseña esta faceta de Andrés. Raquel, ¿puedes leer Juan 1 de 40 a 42? Y Emilio, tú, cuando termines, Juan 6, 8 y 9. Juan, capítulo 1 1, 40, 42. dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vamos fue a Juan. Andrés Ahí ya se lo dijo, que se va a llamar Pedro. que no tuvo vergüenza, ¿verdad? No, Dijo, no. mira, yo conocí. Hola, Javi. Vamos, Emilio. Juan 6, 8 y 9, por favor. Juan 6. Vamos, Emilio. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es eso? Para tanto. ¿Qué es esto? Para tantos. No me encuentro bien, me doy perdón. Venga, hermano, no pasa nada, tranquilo. Bueno, pues está claro que en el primer versículo Marcia, Jesús, Andrés presenta a su hermano Pedro, y en este versículo Andrés presenta al muchacho este de los 5 panes y 2 pececillos. Ana, lee Juan 12, 20 y 22. Juan 12, 20, 22. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Besaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue
y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Nuevamente aquí presenta en este caso a estos griegos, ¿no? Sí. Entonces podemos decir que tenía como la misión de presentar a otras personas. Andrés fue el primero en ser llamado y, como hemos visto, presentó a su hermano Pedro. O sea que cuando uno dice cuál fue el primer discípulo de Jesús, es Andrés. Y Juan, que fue el que le dijo: aquí está el Cordero, cuando le presentó a Jesús. Eso. Ese es Juan Bautista. Bueno, ahora vamos a hablar de eso y vamos a aclarar un par de cositas, ¿vale? Sí, Otro Juan. vale, pero vamos por partes, como dijo ya el destripador. Bueno, Andrés fue el primero en ser llamado, como hemos visto, presentó a su hermano Pedro. Él era oriundo de Bethsaida, ¿vale? Versículo 44, 1:44 en Juan, que debió de estar, se cree que Bethsaida estuvo en Galilea, ¿vale? Andrés y Pedro vivían juntos en Capernaum, como dice Marcos 1:29. Y tenía un negocio. ¿De qué negocio tenían? Muy bien, lo sabemos todos. Capernaum era un lugar que le venía bien para el negocio. Existían rutas de comercio, era una ciudad grande y estaba a la orilla del mar. ¿Qué mar? Galilea. El mar de Galilea, Tiberíades o Genesaret. De las tres manos. Genesaret. También. Es más posible que trabajaran juntos como pescadores, ¿vale? ¿Con qué otros pescadores? Otros dos hermanos, ¿no? Los otros dos hermanos que se llamaban Jacobo o Santiago. La semana que viene vamos a hablar de ese Jacobo. Y Juan, el evangelista, no el bautista. El bautista anuncia al Señor. El evangelista escribe del Señor. ¿Vale, Ana? Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, ¿vale? Que es lo que le distingue, ¿no? Este cuarteto sin duda que tenía intereses espirituales y es más que probable, que no podemos decir que sí, que fueran discípulos de Juan el Bautista, pero es más que probable. Marcia, Juan 1 del 35 al 40, por favor. Javi, luego tú lees después de Raquel, ¿vale? Estamos haciendo así. Habla de los primeros discípulos. Claro. Al siguiente día estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives? Les dijo: venid, ved. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron aquel día con él porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús hasta ahí. Dice, ponerlo en situación, ¿no? Llega y va Jesús andando y van ellos siguiéndole y se gira Jesús y le dice: ¿qué buscáis? Lo normal es que tú digas: ¿quiénes sois? ¿No? ¿Qué buscáis? ¿Por qué no dijo eso? ¿A quién buscáis? O ellos dijeron: ¿qué buscáis? Ellos ya le había dicho Juan el Bautista que venía el Cordero, que ya había encontrado el Mesías. Ellos aguardaban el Mesías, el Cordero de Dios, buscaban la vida eterna, la famosa pregunta que creo que en la parábola del samaritano en Lucas 11 le viene el fariseo, bueno, el maestro de la ley, y le dice a Jesús: bueno, habla la vida eterna, ¿cómo puedo conseguir la vida eterna? ¿No? Entonces esa era la pregunta del momento, ¿no? Entonces ellos buscaban la vida eterna. Dice: fueron donde moraban. ¿Por qué creéis que el Señor se fue de Nazaret a Capernaum? Es algo lógico. Bueno, porque era un lugar estratégico, era como la base de operaciones, ¿no? Que estaban bien conectadas, bien comunicadas, en rutas comerciales, como tú has explicado,
O sea, estaba en un lugar geográficamente mucho mejor para la difusión del Evangelio. Muy bien. Resulta obvio, como dice Javier, independientemente del rechazo que tuvo la sinagoga, Nazaret era un lugar muy pequeño, Sí. para iniciar la tarea ministerial, ¿no?, que Jesús pretendía. Entonces, Capernaum era una ciudad importante, núcleo comercial en aquellos días, y era un lugar apropiado para extender a otros lugares el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio, ¿vale? Dice, era uno de los dos, y el otro probablemente era el propio evangelista. Cuando hablo de evangelista es el que escribe el Evangelio, ¿no? Ya hablaré luego un ratito de por qué podemos pensar que Juan era ese, ¿vale? Hay quien pueda decir que este llamado no concuerda, sobre todo los católicos, con el relato del llamado de Pedro junto a Andrés en Marcos 1:17. Te invito a que lo leas. ¿Por cuál? Marcos 1:17. Marcos 1:17. Y les dijo Venga. Jesús, venid en pos Marcos 1:17. ¿Este no? Sí, ¿Eso no es? está bien. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y yo, ¿por qué he puesto aquí? Andando junto al mar de Galilea, a ver si no va a ser Marcos. Es 16. Andando junto al mar de Galilea, Arriba. vio a Simón y a Andrés su hermano. 16, es fallo mío. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Claro, cuanto más protagonismo tenga Pedro, mejor para la Iglesia Católica, evidentemente, pero es que no fue así. Yerran, porque la secuencia es que Juan 1 hay una presentación y Jesús le cambia el nombre, dice, y será llamado Cefas. Pero ahí hay una presentación. ¿Quién presenta? Andrés, ¿vale? Es un encuentro oficial y recordado por Juan, por el evangelista. Sin embargo, en Mateo y en Marcos, donde y ya veremos las razones para creer esto, le siguieron, es un llamado de servicio definitivo. Primero fueron discípulos de Juan el Bautista y luego apóstoles que lo dejaron todo. Es decir, no podemos confundir la secuencia de tiempo, porque entonces parece como que la Biblia tiene errores, y entonces no puede ser así. Primero hay una presentación, Andrés, luego hay un llamado eficaz al ministerio. ¿Vale? Este cuarteto tenía disputas sobre quién era más importante, ya os vienen a la mente episodios, aunque sabemos que el vocero era Pedro, era el vocero, el que llevaba la voz cantante. Si hacemos una crítica positiva, esto les curtió en el campo misionero, todas estas discusiones, cuando Jesús ascendió a los cielos, ¿no? Aún así, Andrés es el menos presente y aparece muy poco, como decía al principio. 9 veces si contamos cuando aparecen los 12. Su nombre estaba bajo la sombra de su hermano Pedro, y tras una fuerte personalidad desde la cual no es extraño que surgieran rivalidades, resentimiento, envidia. Imagina el carácter de Pedro y el de Andrés, ¿vale? Otro hermano chocaría con él, le tendría celo, tendría envidia, pero no ocurre así. En el caso de Andrés no es así, no hay evidencia de ello, lo que nos dice mucho de Andrés y de la sabiduría del Señor al elegirlo a él. Andrés no buscaba ser el foco de atención, parece ser el menos contencioso, que no le gustaba la gresca. Su hermano y él eran el día y la noche. El día y la noche. Parecía ser tranquilo y también sabio, porque él estaba en su lugar cuando tenía que presentarse. Sí, sí. Era prudente. Era muy prudente. Santiago y Juan eran los hijos del trueno por su imprudencia. Boanerges, ¿no? Dice en Marcos 3:17, que es una palabra aramea, hijo del trueno. Y también en Lucas 9:51-56. Podemos simplificar que en la escritura no hay registro negativo de Andrés.
difícil. ¿Podemos hablar de un modelo bueno o perfecto para la Iglesia? Claro que sí, seguro que sí. ¿Sabéis qué significa, por cierto, Andrés? Valiente. No. Sí, fíjate. Varonil o algo así. Ela tiene ahí, ela Tiene la chuleta. He escrito por mí porque yo he leído también. ¡Ay, que tiene la chuleta ahí! No me acuerdo ahora mismo, Pero ahí tiene que no sé, algo así. Varonil. ¿Te acuerdas de la colonia Andros? Andros, es muy antiguo. Andros. Varonil, ¿no? No tiene ni letra. Es muy apropiado este nombre, escúchame Ana, porque él también era, pues, no sé, serían personas rudas, ¿no? Los pescadores eran personas rudas y apropiaban su trabajo. Además, eran seguidores de Juan el Bautista y seguro que sería una persona decidida y podría vivir en condiciones precarias, alejado de todas las comodidades de la ciudad. Recordemos que Juan bautizaba y predicaba ¿dónde? Son varios versículos, está hablando de Andrés. Tú tranquilo, Francisco, vamos en la onda. Juan, Con Juan el Bautista, ¿dónde predicaba Juan el Bautista? en el desierto. En el desierto, con lo cual, si eras seguidor de Juan el Bautista, eran personas que vivían bajo el cielo. Claro. ¿Cómo podemos saber que Juan era testigo ocular? Lo que preguntábamos antes de Andrés. O sea, ¿cómo podemos saber que Juan era el otro discípulo que estaba con Andrés cuando vieron al Señor? Juan 1, 35, 40 dice: el siguiente día, otra vez Juan el Bautista y dos de sus discípulos, estamos diciendo que uno de ellos era Andrés y el otro, nosotros vamos a pensar que era el propio Juan, el discípulo amado y evangelista. ¿En qué me baso? Bueno, esto no es algo categórico y axiomático, pero dos discípulos de Juan oyen el testimonio de Jesús y lo siguen. Hasta ahí está claro. Uno era Andrés, el otro no creemos quién es. Se menciona la hora exacta del día, porque era como la hora décima, dice el versículo 39. O sea, una persona que recuerda la hora, o lo está viviendo, o se lo ha dicho a alguien que lo tiene al lado. Se describen acciones simples, directas, como oyó, lo siguió, le preguntó, se quedó. Estos rasgos narrativos son típicos de un recuerdo personal, no de una tradición lejana. Juan nunca se nombra directamente en su evangelio, se presenta indirectamente como testigo ocular. Vamos a un ejemplo de ello. Vamos a Juan 19:35. Javier, por favor. 35, ¿no? Sí. Pues, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Y Raquel, el 21-24. Capítulo 21. ¿Juan? Sí, Juan 21, 24. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Él nunca decía, yo Juan, no, pero se daba a entender que era él, ¿no? Entonces, queremos pensar que Juan era la otra persona, ¿vale? Cuando abandonaron a Juan el Bautista, una pregunta que os hago, ¿pensáis que fueron desleales a Juan el Bautista? Cuando se encuentran Andrés y Juan, que eran discípulos de Juan el Bautista, y ven a Jesús y se van con él, ¿fueron desleales con Juan? No, estamos poniendo en práctica lo que enseñó. No. Hay que recordar dos cosas que dijo Juan Bautista. Bueno, Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y también dijo, él es el Cordero de Dios que tira el pecado del mundo. Entonces, evidentemente le estaba diciendo a sus discípulos, ahí tenéis al que Claro, y tenía el verdadero. efectivamente. Él le contesta cuando le vienen los levitas y le pregunta, mira Javi, vete a Juan 1, Juan. el 19 y el 20. ¿Pero qué quiere? ¿Que lo lea? Sí. Yo no sé leer muy bien. Inténtalo, si vemos, pues ya esto no pasa nada, hermano. Y si vemos que te atasca, pues está. Del 19 al 20. Sí.
Este es el testimonio de Juan 1, Juan 1. Sí, está bien, está bien. Sí. Ah, vale, perdón. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: Muy bien. ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Muy bien. Él le dice, Porque no era. él le dice, Javi, le dice los sacerdotes, ya está. Le dice los sacerdotes, ¿tú quién eres? Dice, yo no soy el Cristo. Entonces, él dice claramente que no ha venido a preparar el camino. Él dice claramente que ha venido a preparar el camino e indicar la dirección correcta a alguien que estaba a punto de llegar. Dice que no es el Cristo, y en el versículo 23 dice, ¿qué dices de ti mismo? El 23 dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él no está diciendo que el Mesías, él no está diciendo que el Cordero, lo que decía Javier, ¿no? Luego lo que es la mención que él hace, creo que es cuando está en la cárcel, ¿no? Y le dice, yo tengo que menguar para que otro sea más grande. Entonces, ¿quiénes fueron entonces los primeros discípulos de Jesús? Jesús se vuelve hacia los dos discípulos que lo siguen y le dicen, ¿qué buscáis? Y ellos le dicen, ¿dónde mora? Ellos lo acompañan hasta el lugar donde se hospeda y pasan el resto del día. El encuentro ocurre la hora 10:00, a las 4 de la tarde, ahí oscurecería pronto, y entonces pues compartieron el día con él, cerca del lugar donde predicaba Juan el Bautista. Tras convivir con Jesús esa noche, quedan convencidos de que él es el Mesías y se convierten en sus primeros discípulos, ¿vale? Luego el episodio de de Pedro pescando con su hermano es el llamado eficaz al ministerio. Pero esta es la presentación en Juan 1:35 en adelante. Pasado esto, Andrés tenía algo muy bueno que contar. ¿A quién fue el primero que fue a decírselo? Cuando tuvo el encuentro con Jesús y pasó la noche con Jesús. A su hermano. Bueno, vale, ya está. Sí. Vale, sí, a su hermano. A Pedro le dice, hemos hallado al Mesías, que es el Cristo, ¿no? Sí. Seguramente le querría mucho a su hermano, ¿verdad? Parece que estaban muy unidos, ¿no? A lo mejor en la antigüedad, Como no decía nada. a lo mejor era más mayor Pedro y por respeto. Bueno, a Pedro seguro que se le respetaba, vamos. Tenía tela. Tenía tela. Él era más noble. Andrés era más Sí, como digo, tiene mucho carácter. más tranquilo, más noble. Pero sí, es bonito que él no se ve, ¿no es? Seguramente. A 7, toma un poquito de agua si quieres beber. Son y 27. Pues hay que espabilar. Bueno. No, está bien, tranquilo, está bien. No me agarré. Es que se escucha todo en el micro ahora. Seguramente le querría mucho. No fue más tarde, quizá unos meses después, que Jesús fue a Galilea. Antes había comenzado su ministerio en y alrededor de Jerusalén. ¿Qué pasó ahí? Limpió el templo, se ganó las hostilidades con los sacerdotes cuando la lió. Pero luego regresó a Galilea. ¿A dónde? ¿A qué parte? Pues iría seguramente a su pueblo a predicar y a sanar. Lo echaron y se fue a Capernaum. Esa es la secuencia, ¿vale? ¿Vale? Es bueno que entendáis la secuencia de los tiempos, porque cuando leéis los evangelios os vais dando cuenta de la narrativa y vais entendiéndolo todo mejor, ¿vale? Por eso yo hago tanto hincapié en esto, porque es importante saber cómo Jesús empezó todo, ¿sabe? Y que por dónde fue, ¿no? Por dónde andó y todo eso, ¿no? Allí volvió a... No, sí, la ha explicado perfectamente, lo he entendido, sí. Allí volvió a encontrar a los 4 hombres mientras pescaba, que es el episodio que he contado, que estaban pescando y luego ya salieron y echaron las redes, etcétera, que todos conocéis más o menos eso, ¿vale? Lo voy a leer yo, ¿vale? Andando Jesús junto al mar de Galilea, esto viene en Mateo 4, 18 y 22, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejándola al instante
las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Vale? Ese fue el llamado eficaz a empezar el ministerio con Jesús. ¿Vale? Un dato interesante es que Lucas no menciona en 5 del 1 al 11 a Andrés, lo que demuestra la humildad y la falta de protagonismo. Su papel era silencioso en la sombra, sobre todo en la de Pedro. ¿Qué dice la palabra? Francisco, léeme por favor Juan 3:30. Y Ana, tú te vayas a Mateo 23, 11 y 12. ¿Empieza? Sí. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ya lo tenemos ya. Y Ana, 23, 11 y 12 Mateo. 11 y 12. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mira, en el reino de Dios la grandeza no se mide por la posición, la autoridad visible o reconocimiento, sino por la disposición a servir. Amén. El que sirva y se sacrifique para el Señor, ese es el más grande. Esa es nuestra vara de medir, esa es la prueba visible. Pero cuidado, no lo hagas para enaltecerte, como dice el versículo 12. Continúa diciendo, Dios mismo actúa en la historia. ¿Cómo? Rebaja al soberbio y exalta al humilde. No quiero estar en la primera, hermano, pero en la segunda menos. Hemos mencionado que Andrés traía a personas a Jesús, primero a Pedro, pero en la alimentación de los 5.000 fue quien trajo a un niño que tenía panes y peces. Ninguno sabía cómo alimentar a la multitud, pero Andrés halló la forma. Sí. En Juan 12, del 20 al 22, se refiere, voy a hacer yo la narrativa, se refiere a unos griegos que probablemente eran gentiles interesados en Jesús. Se acercaron a Felipe para pedirle conocer al maestro. Entonces Felipe comunica la petición a Andrés y juntos le presentan a Jesús. El pasaje muestra el interés de los no judíos por Jesús y el papel mediador de los discípulos. ¿Por qué Felipe no los presentó y llamó a Andrés? ¿Qué decís vosotros? Pues quizá a lo mejor Felipe era tímido, o no tenía confianza, o no conocía el protocolo de presentar al maestro, o no estuviera seguro de que Jesús lo recibiese, porque como ya sabéis, muchas veces se iba a orar, a hablar con su padre. Pero lo que sí sabía Felipe es que tenía que preguntarle a Andrés si lo debía presentar o no. Andrés conocía la voluntad del Señor, que él quería conocer a todo aquel que se le acercase. En Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. La experiencia demuestra, y esto lo digo hermano, que muchas personas llegan a la fe por el testimonio de alguien cercano. Mi hermana está aquí porque mamá, Raquel y yo le hemos hablado. Marcia sabe también. Laura tiene también una experiencia igual. Con Andrés. Andrés presentador, mira. Yo también lo he pensado todo el rato, es muy presentador. No había visto. Javier también tiene su testimonio, que una vez me lo contó, también, que le presentaron, estaba en la facultad, no sé cuánto. Sí. Gente conocida, gente cercana. Andrés también, Vero, fuera por la vez. Cogió las dos. Esto nos recuerda que compartir la palabra en la vida diaria es muy importante. Cada creyente puede ser un puente para que otros conozcan a Cristo. Mira, os voy a decir una cosa, y esto es muy fuerte, muy potente.
Pedro en Pentecostés, ¿a cuántos convirtió? ¿Cómo? Si no, en Pentecostés, en Hechos 2, el día de Pentecostés era una fiesta que celebraban los judíos, que era 50 días después de la entrega de la ley. Pentecostés. Y aparte coincidías con la siembra, la recogida de la siembra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una fiesta que venían de todos lados. Y ahí Pedro predicó y convirtió a 3.000. ¿Quién convirtió a Pedro? Sí, pero ¿quién? ¿Quién le habló? ¿Quién le habló? ¿Quién? Perdón, me he equivocado. ¿Quién le presentó al Señor? Andrés. Entonces, vemos la importancia de cómo una persona presenta una y además esa puede presentar lo más grande al Señor. Entonces, no sabemos. Por eso, aunque el Señor sabe a quién se va a convertir y Él lo sabe todo, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y es predicar. Qué grande es el Señor. Andrés servía a las personas de forma cercana, hablando con ellas de una en una. Muchos cristianos creen que no pueden evangelizar porque no tienen un cargo en la iglesia o importante o porque no saben hablar. No es así. Andrés nos enseña que compartir la fe empieza con la amistad, con el trato personal. Cada creyente puede acercar a alguien a Cristo de manera sencilla como lo hizo Andrés. ¿Vale? ¿Qué le tocaba leer? Marcia. Yo soy. Venga, lee Juan 6 del 1 al 9. No, Tora, Raquel, enséñamelo. Menos 25. Quiero verlo. 6. 11:35. Eso, perfecto. Juan del 1 al 6. Aquí tengo que llegar, hay 35. De 1 a 9. Hay 35, tengo que llegar aquí. ¿No? Juan 6. ¿Qué has dicho, Juan? Del 1 al 9. Del 1 al 9. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? ¿Hasta dónde leo? Ya está. Hasta ahí. El Señor, sabéis que iba de un lado para otro. Estaría el hombre derrotado en su humanidad, evidentemente, se cansaba. ¿Vale? Entonces subía al monte a descansar y estaba sola con sus discípulos, se me apartaba a orar. Sin embargo, como otras veces, la gente lo encontró y comenzó a reunirse. Ahí va el rabí este que hemos hablado. Se juntó una multitud, claro. Se hacían responsables por nosotros. Claro, el Señor es que es perfecto. Al ver que se acercaba la hora de comer y que la multitud era muy grande, Jesús quiso enseñarle algo también a sus discípulos, ¿no? Entonces tú imaginas la estampa, ¿no? Con toda la gente que hacemos, no sé qué, el Señor, y dice el Señor de buena primera: ¿de dónde compraremos pan para que coman todo esto? Ahí se pegó el Señor un golpe, porque él sabía la respuesta. Dice: ¿cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente? Ya ve que decían los discípulos. Y lo dice, aquí vemos cómo Jesús prueba a Felipe, porque como dice el versículo 6, dice: esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. Entonces Felipe le dice: pues esto nos va a costar por lo menos 200 denarios como mínimo. Un denario era el jornada de un día. Pues 200 denarios eran 8 meses. El sueldo de 8 meses. No vea la convidada, ¿sabes? No salí un riñón. El Evangelio de Mateo añade que era una zona además desértica y que mejor dice, mejor sería, dice uno de los discípulos, mejor sería despedir la multitud. Entonces Jesús en el versículo 16 le dice: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Oh, madre.
¿Qué estaría pensando los discípulos en ese momento cuando les digo darle de comer? Esto es irrazonable. Aquí es donde entra en escena Andrés, presentando a un muchacho. Yo no sé dónde lo sacó Andrés, pero él hizo lo que le dijo a Rabí: darle de comer. Pues el pueblo cogió y dijo: mira, el niño este tiene 5 panes y 2 peces. Andrés sabía que no era suficiente, pero aún así lo trajo. ¿Por qué? Pues Andrés sabía que si el Señor le había dado esa orden, y porque Algo si le había dado esa orden sin hacer posible que ellos la obedecieran, es que no podía ser eso. No podía ser que el Señor te diera una orden sin que no tuviera una solución. ¿Entiendes? Lo que vino después ya lo sabemos, pero el Señor demandaba fe y Andrés respondió, pese a lo poco que trajo. Había montado el escenario para que el milagro ocurriera. El Señor siempre toma de lo poco que le traemos a Él con sacrificio y lo multiplica, aunque parezca insignificante, para hacer grandes cosas. Conclusiones. A Andrés nunca se le ven discusiones, no le llamaba la atención el honor y los méritos, solo aparece para atraer, para presentar a personas a Jesús. Es la imagen de todos los que trabajan para el Señor en silencio. Efesios 6, 6. Sisplau. Efesios 6, 6. Después de los evangelios hechos lugar, Efesios. Venga. 6, 6. Sí, 6, 6. 6, 6. No sirviendo al ojo, Anda. como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Pues queda claro, ¿no? No sirviendo al ojo. Era humilde, no le importaba el anonimato. Mira lo que dice Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Enseñar es un llamado y no un medio de promoción personal. La palabra exige fidelidad, humildad y coherencia de vida. A mayor influencia espiritual, el Señor nos va a pedir más cuentas. ¿Cómo lo aplico yo? Andrés fue un líder con corazón de siervo. Fue el primero en seguir al Señor. Quedaros con estas cosillas. La tradición cuenta que él murió crucificado, amarrado en X durante 2 días, y que cada vez que pasaba una persona la exhortaba a que viniera al Evangelio. No lo sabemos con certeza. Para terminar, nos quedamos con el legado silencioso de Andrés, un discípulo fiel que sirvió tras bastidores, detrás del telón, y aún en la prueba siguió llevando a personas a Cristo. Su vida nos recuerda que Dios no mide la grandeza por el aplauso, sino por la obediencia perseverante y el amor que se entrega. En el reino, lo pequeño, una amistad, un gesto, un servicio, puede convertirse en un instrumento de salvación. Por eso no despreciemos lo sencillo ni el anonimato. El Señor se deleita en usar lo débil para mostrar su poder. Amén. Que nuestro anhelo sea el mismo, vivir para que otros conozcan a Jesús y al final oír a nuestro Señor que nos diga: bien hecho. Pues listo, ¿qué hora es? Bien, 42. 42, vale. Muy bien. Ahora, antes de irnos, a ver, Francisco, una propuesta. ¿Qué 2 personajes de la Biblia te gustan a ti? Ir pensando en los demás, que os voy a preguntar. ¿Qué 2 personajes de la Biblia me gustan? Dime 2. Wow. Venga, ¿alguien quiere decirlo? ¿Cuál personaje de la Biblia nos gusta? Venga, que no hayamos De dado. toda la Biblia. Os voy a complacer. ¿Ah, sí? Claro. ¿Pero del antiguo o del nuevo? Da igual. Da igual. La Biblia son las 2 cosas. A mí me gusta Juan el Bautista Juan el Bautista. y el rey David. David. Sí, David. Venga. Elías, Elías. profeta. Poderoso.
Más. A mí me gusta Daniel. Venga, Daniel. A mí me gusta mucho Abraham, la historia de Abraham. Abraham. Me llenó. Bueno, Javier ya tiene con lo suyo, ¿no? Yo estoy con Tú estás con Jacob. Javi, ¿alguno que te gusta a ti? Andrés te ha gustado, ¿no? Sí. ¿Y otro que no hayamos dado? Así que te gusta. A ti Jesús. Ese es el mortal. ¿Alguno más por ahí, Laura? ¿Alguno? Bueno. No tengo fresco todavía. De los que habéis dicho, bueno, se guarda ahí. Bueno, gracias Señor por este momento, porque de ti aprendemos, Señor. Yo también aprendo, Señor. Danos, Señor, conforme a tus deseos, a unos más, otros menos, Señor, pero que no sea para vanagloria, Señor, sino para servirte como hizo Andrés, Señor, en humildad, Señor, respeto y obediencia hacia ti, Señor. Ahora te pido, Señor, por Javier, Señor, que pueda llegar a los corazones de las personas que van a venir a la predicación. Y nada, Señor, que nos despida de esta escuela bíblica hasta la semana que viene. En el nombre de Cristo, amén. 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 Nena, para el vídeo. ¿A dónde le doy? Ay, 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 ay.